¿Qué tal, cultores? Voy a hablarles nuevamente de COVID y vacunación en Venezuela, por cuanto la información de temas tan delicados deben ser hechos con responsabilidad, ¿vale? Y no podemos permitir que las creencias que tienen los tóxicos que están en el exterior y los quejones de Venezuela sea la que prevalece. Pero antes que nada debo aclarar algo. Cuando hago una investigación de este tipo, no creo en las cifras que me da el gobierno. Pero como tampoco creo en las que me dan de otros lados, prefiero partir de las que da el Estado para hacer una revisión, una investigación y una evaluación. Porque a pesar de todas las dudas que podamos tener, suelen ser coherentes con ellas mismas. En cambio, la de la oposición política no tienen ni pie ni cabeza. Escuchaba esta semana declaraciones del gremio de educadores donde decía que ni siquiera el 5% de sus miembros estaban vacunados. Y ahí es cuando yo digo, esa vaina es mentira. Posiblemente sea que no quieren regresar a clases presenciales y están utilizando la vacunación como excusa. Y estoy seguro que no es así por algunas cosas que les voy a explicar a continuación. Pero antes, quiero que me permitan que les cuente una historia real. Siempre le digo a mis seguidores, a quienes escuchan mi programa de radio, cuando me ha tocado dar clases en una conferencia, que no podemos caer en el error de proyectar una estadística a nivel nacional, es decir, de manera macro, basado en mi experiencia personal y en mi entorno. Y les pongo un ejemplo y un ejercicio numérico. Y empiezo preguntándoles, ¿recuerdan ustedes los cierres de campañas políticos en la Avenida Bolívar? Bien, si recuerdan la publicidad política en ese momento, díganme, ¿cuántas personas caben en la Avenida Bolívar? ¿Cuántas personas llevaron los candidatos del gobierno y los candidatos de la oposición en los últimos años para llenar esa avenida? Y muchos me responden 1.100.000, 900.000, 1.200.000. Y tienen razón porque esas eran las cifras que publicaban. De tal manera que era muy fácil ver ese cúmulo de gente llenando esa avenida y decir, ahí hay 1.000.000 de personas y probablemente 1.000.000 de votos. Pero los números no son elementos que se sacan de un sombrero de copa. Los números tienen pie y cabeza. Los números tienen padre y tienen hijos. Es decir, hay formas de calcularlos y tienen trazabilidad. Y esa medida se calcula largo de la avenida, ancho por la avenida, por 4 personas por metro cuadrado. Por lo tanto, ahí lo máximo que caben son 120.000 personas. Por cierto, el único candidato presidencial en Venezuela que ha llenado de verdad, esa avenida de punta a punta se llama Carlos Andrés Pérez. Algunos creativos siempre te dicen, bueno, pero espérate, yo he estado ahí en un meeting o he estado en un concierto y en la parte más cercana a la tarima hay hasta 5 personas en un metro cuadrado. Claro, pero no los vas a tener así durante todo el largo recorrido de esa avenida o de ese estadio o de ese sitio donde está ese concierto. A medida que te vas alejando de la tarima, hay más espacio e incluso después te vas a encontrar menos de 4 personas por metro cuadrado. De igual forma, me decía una tóxica que está en Argentina, por ahí por el mes de marzo. Y con este ejemplo vamos entrando un poco más en el tema del COVID. Me decía, Manuel, donde yo vivía allá en Venezuela, se murieron 4 personas en estos días. Así que imagínate, si yo conocía 4, ¿cuántas deben haber muertos en todo el país? Esas cifras del gobierno son mentiras. Ajá, ven acá, dime tú. ¿Dónde vivían esas personas que murieron y en qué momento murieron? Bueno, murieron en este periodo de tiempo, uno bien corto, por cierto, en el municipio Baruta, eran vecinos míos de Baruta. Ok, fíjate lo siguiente, en ese periodo del cual tú me estás haciendo referencia, de acuerdo a toda la información que existe, existían solamente 4 estados con picos de COVID: Vargas, Miranda, Anzoátegui y Bolívar. Ya de ahí le tienes que meter un frenazo a la proyección de los números personalísimos que tú estás manejando y no puedes proyectarlos a nivel nacional, porque el pico de la pandemia está solamente en estos estados que te nombré. ¿Por qué crees que lo llaman ola? Porque la ola tiene una cresta, una parte alta, y la ola se mueve, se va moviendo ese pico en el tiempo y se va moviendo también en el espacio, es decir, en la
parte geográfica. Y ante una explicación tan sensata aún dudaba. Y seguí. Y le dije, bueno, pero amárrate aún más los pantalones porque el cuento no queda allí. Resulta ser que incluso, aunque hablas de Miranda, cuando revisaba la estadística que existía o que existe de ese momento, no eran todos los municipios que conforman el estado Miranda que estaban en esa situación. Y los principales municipios afectados eran Baruta, El Hatillo, Guarenas y Guatire, Plaza y Zamora. Y soy testigo de excepción de lo que estoy hablando porque vivo en Zamora y Plaza y Zamora estábamos literalmente encerrados, no salíamos. Porque hay cosas que no puedes ocultar y una de ellas son los muertos. Más cuando abundan y abundan en tu comunidad. Y ciertamente fallecieron aquí en nuestras comunidades personas conocidas y otras que no se conocían, pero que la información venía de primera mano, que eran familiares o vecinos de vecinos tuyos. Pero mientras tanto, esto no sucedía, por ejemplo, en la parroquia Sucre, la más grande de Latinoamérica de paso. No sucedía en unas parroquias sumamente pobladas y además que tenían un sitio de exposición muy grande que era el Tren, que son todas las parroquias correspondientes a los valles del Tuy. Tampoco se vieron afectadas en ese momento los bajos mirandinos, es decir, Higuerote, Río Chico, etc. De tal manera que si lamentablemente fallecieron personas conocidas y que vivían en el municipio en ese momento, yo no lo puedo proyectar con una creencia de que eso está pasando a nivel nacional. Una vez dicho esto, entró en el tema del COVID y de la vacunación en nuestro país, donde el primer responsable de la desinformación es el propio gobierno, pero también todos aquellos que hacen de la información un manejo político. Sin embargo, y con relación a la estadística que diariamente pasa el gobierno, les quiero decir lo siguiente. No todos los estados ni municipios están en manos del gobierno. Y cuando coteja la información que el gobierno presenta con esos gobiernos regionales que son de oposición, los números son bastante similares. Saltan los creativos a decirme, bueno, es que ellos allí ponen los números que le dan esos municipios, esos estados. Claro, creativo, pero esos números tienen coherencia con las de otros municipios o estados con características similares. Por otro lado, puedes que manipules la información de la cantidad de vacunados. Lo que tú no puedes nunca esconder son los muertos. Si no, recuerden cómo intentó hacerlo el antiguo presidente de Ecuador en Guayaquil y lo que le pasó. En cuanto a la vacunación, ¿cómo va? Todos sabemos y hemos visto las largas colas, supimos del caso del retraso con la segunda dosis de la vacuna rusa, no por culpa de Venezuela, porque varios países del continente y del mundo hemos estado afectados por el retraso de la producción de esta vacuna, que ya por cierto llegó a Venezuela. También sabemos la información que han dado algunas cámaras que no son manejadas por el gobierno, pero que sí de una u otra forma está trabajando conjuntamente con para el logro de objetivos de sus agremiados. El más importante, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con la salud, fueron los primeros vacunados. Pero también lo estamos viendo ahorita con la Cámara de Turismo, donde ellos mismos han manifestado que hay una vacunación masiva de su personal y sus agremiados. Por la cercanía que tengo de ellos, también lo sé de la Cámara de Laboratorios y algunas otras más. Con experiencias más micro, y fíjese que hago la salvedad, pues en un entorno cercano al mío, en el área profesional, todos los gerentes y directivos de la empresa principal a la cual le presto servicio están vacunados. Todo mi equipo de trabajo de los almacenes y transporte están vacunados. Esa vacunación ha correspondido bien sea a citas que les llegaron por los mensajes de texto o que hicieron acto de presencia y esperaron en sitios donde estaban vacunando. Y ahora bien, esta información que les voy a dar es totalmente local, corresponde a mi municipio y es de esta semana, segunda semana de septiembre. La encargada del centro donde yo me vacuné, que es el más importante de este municipio, tiene cupo para 1.500 vacunas diarias y se están yendo a vacunar apenas un promedio de 600. Si usted tiene entre 50 y 70 años y no le ha llegado el mensaje, puede ir a cualquier hora que será vacunado. Y si tiene por debajo de 50 años, vaya al final de la mañana, cercano al mediodía, espere un rato que seguramente será vacunado. Todavía hasta este viernes no había llegado a Zamora
la segunda dosis de la vacuna rusa. Ahora dirán los tóxicos, eso sucede solamente en Caracas. Para yo vacunarme, apenas salió la comunicación del Ministerio de Sanidad y la página donde debía inscribirse, yo lo hice. Eso fue un domingo en la noche. El miércoles estaba recibiendo mi mensaje y el jueves vacunándome con la primera dosis. Cuando lo comenté en un grupo de amigos de bachillerato, me dijeron, eso solamente sucede en Caracas. Sin embargo, mi amigo tuvo fe en mí y él, que vive en Barcelona, se inscribió y a los pocos días ya estaba vacunado. Por cierto, nuestras amigas tóxicas del exterior y las quejonas de Venezuela no sabían dónde meterse. Pero ciertamente, más allá de las referencias que me han dado algunos conocidos que también se han vacunado en el interior, no les puedo hablar mucho al respecto porque no hay información. Pero vi una noticia que me llamó la atención y para la cual hice un análisis y un ejercicio numérico. Y me resultó ideal porque corresponde a una de las localidades más alejadas y más aisladas del país. Fíjense ustedes que será de aislada, que es una isla, la isla de Coche, que es parte del estado Nueva Esparta. Es el municipio Villalba. Su alcalde acaba de dar instrucciones para que solamente se le vendan boletos para trasladarse, bien sea a Margarita o a Tierra Firme en el estado Sucre, a aquellas personas que tengan el carnet de la vacunación. Suponemos que es para evitar que los ciudadanos de esa isla se contagien en otras localidades. Indica que ya tiene vacunada a 3.000 personas de la isla. Y a mí solamente se me ocurre que esto puede estar sucediendo como una manera de presionar para que el resto se vacune también. Lo que quiere decir que al igual que aquí en el municipio Zamora, tienen vacuna esperando por la gente. Y el otro dato interesante es que si tiene alrededor de 3.000 personas vacunadas, quiere decir que tiene más del 35% de la población de la isla en esa condición, lo que además representa el 70% de las personas en edad productiva. Un número bastante interesante si tomamos en consideración que esto se lo pudiéramos llamar como la isla de una isla. En el último confín de Venezuela, en uno de estos reportes que les muestro en este video, pueden observar que hay una ONG dedicada al tema de salud que hace referencia de que el gobierno venezolano ha recibido vacunas y no los ha publicitado. Noticia que es clave, pues muchos de los detractores de las cifras de vacunación del gobierno se basan en la contabilidad que han hecho de las noticias de recepción de vacuna versus la información de personas vacunadas. Insistimos, es lamentable que el gobierno no sea transparente al momento de dar las cifras y ellos son los promotores del caos informativo. Pero de ninguna manera esto tampoco puede ser la excusa para que del lado contrario al gobierno desinformen como lo hacen.